La primavera es la época del año donde millones de personas sufren con las alergias estacionales. El polen es el principal causante. Hablaremos de ello, además de cómo diferenciar una alergia de un resfriado. Y nos vamos a ir a Madrid también a hablar con la Clínica de Implantología, Implante, para que nos comente las nuevas innovaciones sobre implantes. Comenzamos. Buenas noches. Pues como os comentábamos, ahora en primavera es donde se da el brote más alto de las alergias, y para ello vamos a hablar con un alergólogo del Hospital Universitario de Burgos, Pedro Carretero. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿por qué empeoran sobre todo ahora en primavera estas alergias respiratorias? Nosotros tenemos aquí en Burgos unos síntomas, unas alergias respiratorias que aparecen todo el año, unas alergias a hongos ambientales, las alergias a los ácaros del polvo, y luego aparecen en la atmósfera lo que son los pólenes. ¿Van a tener este año más síntomas alérgicos? No sé cómo viene el polen este año en primavera. Teóricamente la Sociedad nuestra de Alergología, la Sociedad Nacional, sí que ha dado un aviso de que este año, porque ha llovido mucho en el otoño, pues estadísticamente y por probabilidad sí que puede haber más, pero siempre en Burgos decimos que somos una ciudad o una provincia un poco característica y esas cosas pueden cambiar o variar. Puede ser un año bueno, o sea, de mucho polen, o un año de poco polen. No lo sabemos hasta final realmente. ¿Hay muchos pacientes aquí en Burgos con este tipo de alergias? Sí, hay muchos pacientes y cada vez estamos teniendo cada vez más pacientes. ¿Quién es sobre todo el causante de esta alergia? El causante son principalmente en Burgos, claro, esto depende geográficamente de cada zona de España. En Burgos hay dos pólenes principales, que son el polen de las cupresáceas, de las arizónicas, que son los setos y los cipreses de los cementerios de toda la vida, pero principalmente las arizónicas, y esas polinizan ahora en febrero, marzo, abril, y luego se solapan ya con lo que es el polen de las gramíneas, que generalmente es en mayo y especialmente en junio. ¿Y cuáles son sus síntomas? Los síntomas, pues oculares, los ojos te pican, te lloran, se te ponen rojos, de la nariz, moco como agua principalmente, la nariz tapada, muchos estornudos, y luego si los síntomas pues son más importantes, hay crisis de asma, que uno no puede respirar, le oprime el pecho, tiene ruidos como pitidos y un ataque de tos muy persistente. Estos síntomas que acabas de decir, como por ejemplo la mucosidad del agua, hay mucha gente que lo puede confundir con un resfriado. ¿Cómo lo diferenciamos? Pues a veces es muy complicado porque, por ejemplo, la época de los resfriados, de los catarros, como puede ser ahora, se solapa a veces con la polinización de las cupresáceas, y hasta que no haces un estudio alergológico, pues realmente a veces es complicado porque los síntomas a veces son muy parecidos. El moco como aguilla es típico de una infección por virus, por rinovirus, y la nariz tapada. Entonces a veces son complicados, hay que hacer un estudio alergológico para distinguir si es una cosa o la otra, y después un poco lo comparamos con los niveles de polen en el ambiente. Sí, porque ahora en esta época del año también es cuando se dan más este tipo de resfriados, ¿no? Claro. No es la gripe, pero se dan muchos... No es la gripe en sí, son los rinovirus, que es la causa más importante de lo que llamamos el catarro. Del catarro. ¿Cuándo se tiene que acudir al especialista? Porque cuando lo vamos diferenciando, no sé ya qué síntomas más profundos para ya acudir al especialista, a alergias, al alergólogo. Pues hay que remitirlo en cuanto haya síntomas. En cuanto haya síntomas esos que hemos comentado, de los ojos, de la nariz, y bueno, ya si es del asma, pues seguro. Ya lo remite el médico de atención primaria, el pediatra o el médico general, ya ellos conocen los síntomas de la alergia y nos lo remiten a la consulta para hacer estudio. ¿Cuál es la duración de esta alergia? Pues depende de la época, depende de lo que síntomas. Es que hay muchos en Burgos, nos estamos encontrando muchos pacientes que tienen alergia tanto al polen de las cupresáceas como al de las gramíneas. Entonces duran unos cuantos meses, porque a veces hasta casi se unen. Hombre, pueden tener un descanso más o menos, entre comillas, en abril, pero bueno, pueden empezar con síntomas en febrero, marzo, hacer un descanso en abril y a finales de mayo otra vez. ¿Cuál es sobre todo el perfil de las personas que padecen este tipo de alergia? ¿Porque se da desde muy pequeñitos o se está viendo cada vez casos ya de adultos que están empezando a tener esta alergia? Pues es un perfil que está cambiando mucho en muy pocos años. Antes se decía que era una enfermedad pues, de niños, de adolescentes, pero ahora nadie está impedido para tenerla.
¿Se puede evitar este tipo de alergias? Pues esta alergia respiratoria es complicado evitarla. Sí que hay una serie de recomendaciones para hacer para los pacientes alérgicos en esta época. Por ejemplo, pues los niveles máximos de polen aparecen a primera hora de la mañana, a última de la noche. Entonces se recomienda que se ventilen las casas pues a mediodía, que hay menos polen en el ambiente, porque el polen también entra en las casas, es muy vagante y se puede depositar en todos, en muebles, alfombras, camas. Luego también recomendamos que los coches pues vayan con las ventanillas subidas, especialmente cuando se va por el campo, se utilicen filtros antipolen, que la verdad que la mayoría de los coches lo tienen. Sobre todo aquellos alérgicos al polen pueden empeorar, me imagino, estando en ambiente de fumadores. Pues sí, porque cuando se produce la reacción alérgica hay una inflamación de las vías respiratorias, y si estas vías respiratorias están inflamadas, cualquier agente tóxico de todo tipo, incluido el tabaco, por supuesto, empeora los síntomas. ¿Cuál es el tratamiento ahora actualmente que estáis más utilizando y que veis lógicamente que se está llevando a cabo y que es factible? En la alergia respiratoria hay como tres etapas de tratamiento. La primera es evitar el contacto con lo que te da alergia. En el caso del polen pues es complicado, son más o menos las recomendaciones que he dado. Segundo ya es el tratamiento médico, que alivia los síntomas aunque no cura, con pastillas de antihistamínicos, spray nasales, colirios, y luego ya inhaladores si uno tiene asma. Y en el caso de que los síntomas sean de asma o es una rinoconjuntivitis, se controla con medicación y está muy claro en el diagnóstico los pólenes a lo que uno es alérgico, sí le recomendamos la vacunación, la inmunoterapia. Dando, por ejemplo, negativo en las pruebas alérgicas que hacéis, dando negativo al polen, ¿hay mucha gente que puede tener también este tipo de síntomas, a pesar de que dé ser negativo? Sí, hay personas que tienen una rinitis, una conjuntivitis que simula una reacción alérgica, pero no es la causa alérgica. Son rinitis o conjuntivitis no alérgicas, inflamatorias, y que los síntomas son muy parecidos, pero no es la causa de la alergia. Por ejemplo, ¿este tipo de casos de rinitis se da en mucha gente? No, es mucho más abundante la alérgica, pero sí que encontramos casos que simulan o parecen reacciones alérgicas y luego no lo son. Nosotros analizamos, por ejemplo, en la rinitis, analizamos el moco de la nariz, si no se ha estado en tratamiento, y ahí vemos el tipo de células que hay. Y hay células que son inflamatorias, que no son alérgicas, y que nos da pie a pensar este tipo de enfermedades. ¿La incidencia de las alergias, sobre todo ahora en primavera, está aumentando mucho? Sí que vemos que todo tipo de alergia, tanto respiratoria, alimentaria, cada vez es más. No sabemos realmente las causas, hay hipótesis, pero realmente que sean serias o demostradas no hay ninguna. También a lo mejor es un poco por el tipo de alimentación que se come, ¿por qué está aumentando tanto? No lo sabemos, posiblemente el tipo de alimentación sí que intervenga en las alergias alimentarias, igual repercute también en las respiratorias. Sí se sabe que la contaminación y sobre todo las partículas diésel de los coches sí que influye en que el polen sea más alergénico, es decir, que produzca más sensibilización, que haga que haya más pacientes alérgicos. Sobre todo, como comentábamos, Burgos es una ciudad donde el polen es bastante abundante, si no lo vemos sobre todo en la época, pues el día del Parral, ¿no? Que siempre vemos muchísimo polen. Me imagino que para los alérgicos evitar totalmente tipo de contacto. ¿Alrededor de cuántas personas estaréis tratando aquí en el hospital de este tipo de alergias? Es complicado, complicado mucho sacar números, porque hay muchos pacientes que nosotros tratamos, diagnosticamos y luego ya se remite el mantenimiento y el seguimiento a la atención primaria. Nosotros generalmente nos quedamos con los pacientes más graves o los que están haciendo inmunoterapia. Es complicado sacar números. Sacar un número, ¿verdad? Claro, porque es que también nos encontramos que muchos pacientes no solamente tienen alergia respiratoria, sino se asocia, por ejemplo, a niños más pequeños con dermatitis atópica o alergias alimentarias. O sea, la alergia no solamente la respiratoria, sino que a veces va en un paquete de síntomas, tanto o de grupos de alergias, tanto alimentaria o de piel o respiratoria. En cuanto al asma, por ejemplo, también está aumentando el número de casos. El perfil, por ejemplo, de las personas asmáticas sí que viene desde más pequeño.
No, sí que puede haber una especie de evolución de la alergia que se puede comenzar con ya en los primeros meses de edad, a partir de los 4 o 5 meses, empiezan con una dermatitis atópica que es muy frecuente en niños. Esa dermatitis atópica puede evolucionar al siguiente paso, generalmente son alergias alimentarias, leche, huevo, que son las de los más pequeños, y ya el tercer paso generalmente es la alergia respiratoria. Entonces sí que puede haber esa evolución. Como curiosidad, nosotros hemos visto en las noticias que hay terapias también naturales, nada que ver con los tratamientos, por ejemplo las cebollas, las manzanas y el té negro. Bueno, pues se dice que tiene un efecto antiinflamatorio y antihistamínico. Bueno, pues lo de las cebollas siempre se ha oído, no sé en qué manera es factible todo esto. Yo ahí no te puedo responder, la verdad. Yo me quedo con los tratamientos nuestros y bueno, pues posiblemente sea porque la cebolla es el típico tratamiento de la abuela de toda la vida que se sabía, y los otros, la verdad, pues ahí los desconozco. Vamos, que el tratamiento, si no es realmente el que ponéis vosotros, me parece que no... Bueno, puede reducir tal vez, ¿no? Yo no digo que no hagan. Vamos, pero lo que pasa es que nosotros no lo recetamos eso. Estamos al siguiente paso. Bueno, pues aconsejar sobre todo, Pedro, a todos estos pacientes que sobre todo en esta época del año estén teniendo este tipo de síntomas de mucosidad, de picor de ojos, que acudan al médico de cabecera para que les remita al especialista. Exactamente. Pues nada, Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Cita Previa. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos ahora al Instituto Dental de Implantología e Implante en Madrid, que nos va a hablar sobre las nuevas técnicas tecnológicas que hay actualmente de implantología. Regresamos a la Clínica Implante. Muy buenas noches a todos los espectadores de Cita Previa. Está ya con nosotros Rodrigo Martínez Horcajo. Muy buenas. Muy buenas. Rodrigo, ¿qué tal? Muy bien, a las 11 de la noche, estupendo, estupendo. Bueno, ya sabes que es a la hora que nos ven, así que Claro. te saludamos así. Buenas noches. Eso es. Rodrigo, hoy quería hablar contigo sobre algunas de las nuevas técnicas que están apareciendo en implantología. Pues bueno, la verdad es que hay múltiples, desde pues hacer dientes en 24 horas o menos, como es la carga inmediata, que en muchos programas hemos hablado, y luego pues técnicas que van a mejorar o que nos van a permitir tratar a pacientes que antes les teníamos que desechar. Sobre todo técnicas de regeneración ósea, es decir, pacientes que no tienen hueso, pues como colocando algún biomaterial o colocando plasma en factores de crecimiento, vamos a poder regenerar ese hueso. Si bien esas técnicas tienen limitaciones y a veces hay que recurrir a técnicas un poco más, pues digamos, diferenciadoras, ¿no? En los 2 años, Rodrigo, que llevamos trabajando juntos, a mí una de las cosas que más me ha impactado, que más útil me ha parecido dentro de la implantología, serían los cigomáticos. Efectivamente, es una técnica increíble, porque la técnica tradicional para estos pacientes que la verdad es que no tienen nada de hueso, no se puede regenerar, había 2 opciones. Había el hecho de sacar un injerto de hueso del mismo paciente, es decir, sacar una lámina de hueso, que generalmente es de la cresta ilíaca, y esa lámina se trocea. Con esos trocitos se estabilizan en la boca del paciente, se cierra y se pretende regenerar el maxilar perdido. El problema que tiene esta técnica es que nosotros tenemos una zona donante, una zona receptora, en la cual el tejido blando no está preparado para estabilizar o para cubrir todo ese volumen a colocar. Nosotros lo podemos mejorar realizando una serie de técnicas sobre ese tejido blando para que estire e intentar cerrar. Pero hay personas con la irrigación capilar disminuida, como los fumadores, que los capilares no van a conseguir irrigar ese injerto, y es un porcentaje muy elevado de fracasos de esos injertos y de infecciones, de exposiciones óseas de esos injertos. Además, el problema que tiene es que vamos a tener que dejar a los pacientes 1 año sin dientes. Entre 6 meses y 1 año sin dientes, no van a poder ni llevar una prótesis de quitar y poner, porque si colocamos esa prótesis, el problema que va a comprimir sobre la mucosa puede hacer una llaga o una úlcera, exponer el hueso, exponer el injerto por lo tanto, y causar una infección importante en ese injerto.
Los cigomáticos, por lo tanto, van anclados al pómulo, ¿verdad? La principal ventaja que tienen efectivamente es que no vamos a necesitar hacer un injerto para colocar implantes, sino que vamos a colocar unos implantes preparados para instalarlos en el pómulo. Esos implantes van a cicatrizar y en el mismo momento de la cirugía podremos hacer unas medidas para que al día siguiente o a los pocos días tengamos unos dientes provisionales. ¿Esto qué va a influir en calidad de vida para el paciente? Efectivamente, no necesita dos intervenciones. Anteriormente era colocar el injerto y después colocar los implantes. Lo que se resolvía en un año, pues ahora se resuelve en unos días. Un injerto que además podría infectarse. Sí, tiene un porcentaje de infección de un 30% y aunque funcione, el volumen óseo se reduce en un porcentaje bastante importante. Creo recordar que era entre un 20 o un 30 también. Con lo cual, pues no es un tratamiento demasiado que transmita una calidad de vida importante al paciente, porque le tienes machacado, porque tienes la cadera abierta y tienes que tenerle un año sin dientes. O bueno, hay alguna manera de resolverlo, que es colocar un implante en el paladar con un imán y que bueno, lleve una prótesis que no ancle, que no se apoye en la encía. Pero si muerdes un poquito de helado, pues puede rozar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los implantes cigomáticos nos van a evitar tener que hacer un injerto óseo, una segunda intervención, y además van a poderle permitir al paciente en un principio disfrutar de unos dientes fijos en pocos días. Si bien es cierto que hay huesos cigomáticos que son más blandos que otros o que hay algún tipo de pega que no nos permite hacer unos dientes fijos de un día para otro. Pero habitualmente, en lugar de ser un año de tratamiento, pues van a ser 6 meses o va a ser mucho más corto el proceso que si hacemos un injerto óseo. Otro de los grandes avances de la implantología, sí, por lo menos para mí, porque antes siempre se hablaba de que ir al dentista era igual a padecer dolor. Sin embargo, ahora la cosa cambia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la sedación consciente, que hace que no tengamos ningún tipo de dolor, pero que facilita mucho el trabajo del odontólogo. Efectivamente, existe la sedación consciente y existe la anestesia general. La sedación consciente lo que va a permitir es que el paciente esté sedado, esté tranquilo, además no pierda la consciencia. Eso quiere decir que no pierde la frecuencia respiratoria y por lo tanto el paciente no está demasiado deprimido. Eso lo que evita son pues, posibles riesgos que ese paciente tenga un accidente. Entonces lo hace el tratamiento mucho más seguro, además va a estar completamente monitorizado y el paciente vamos a poder saber si en el momento de la cirugía le ocurre algo. A ver, nosotros en implante monitorizamos a todos los pacientes, aunque se vayan a poner un solo implante, de tal manera que los tenemos siempre controlados y siempre, si ocurriera algo, vamos a poder ponerle remedio o vamos a poder atenderlos en condiciones. No se crean que en todas las consultas no monitorizan tensión, no monitorizan pulso, no monitorizan pues oxígeno en sangre. Entonces, nosotros eso lo intentamos tener controlado porque nos parece básico para, en caso de un accidente, mantener ese paciente. Es más, si hacemos ya con sedación, tenemos un electrocardiograma en el cual nos va a decir pues, las funciones del corazón, cómo van, etc. Y hay en casos, pues como son los implantes cigomáticos, que no se pueden realizar con sedación, sino que requerimos un ambiente hospitalario y por eso nosotros intervenimos dentro del Hospital de la Milagrosa en Madrid, ya que nos va a permitir pues poder tratar a este tipo de pacientes con una anestesia general. Rodrigo, nos quedamos casi sin tiempo, pero te dejo que cuentes otro avance más, rápidamente. Uno de los principales avances pues es cómo podemos trabajar de una manera mucho más segura con los pacientes, es decir, es el know-how de los implantes. ¿Qué quiere decir eso? La experiencia. Nosotros somos un centro que tiene, bueno, aparte de trabajar 14 horas al día durante 6 días y medio a la semana, somos un centro que solo colocamos implantes dentales, prácticamente. Entonces vamos a dominar perfectamente en cómo está colocado el implante, vamos a dominar qué fuerzas, vamos a dominar qué cantidad de hueso tenemos, qué hueso nos enfrentamos, cómo manejarlo de una manera u otra. Y eso es lo importante en la implantología porque es lo que hace tener tratamientos exitosos o no.
o no tenerlos. Rodrigo, 7 minutos nos saben a poco. Nos hemos quedado sin hablar de la cirugía guiada, de la carga inmediata. Hay un montón de avances, ¿verdad? Sí, y la verdad es que en implante nos intentamos esforzar cada día por conseguirlos, por tenerlos y por podérselos aportar a nuestros pacientes. Y eso por contarlo además a través de Cita Previa. Sí, y eso es mérito de todas las personas que nos permitís transmitirlo y de todas las personas que trabajamos en implante, porque lo que pretendemos es ser un centro puntero que Burgos se merece, que Madrid se merece, y intentar conseguir pues cosas muy bonitas, ¿no? Rodrigo, pues muchísimas gracias una vez más. Pues muchas de nada, es un placer estar con todos vosotros y bueno, pues nos veremos el próximo jueves. Eso es, ya saben que todas las semanas tenemos la actualidad en odontología aquí en Cita Previa. Ahora continuamos.